Hola a todos y bienvenidos a este video de Esquema Básico, donde explicaremos algunos temas relacionados al contexto político, social y económico del lugar seleccionado, así como la morfología del lugar, las condiciones climáticas que tienen una incidencia sobre el proyecto y la respuesta arquitectónica propuesta. Empezaré presentándome. Mi nombre es Juan Felipe, tengo 52 años de edad. Vivo con mi pareja y mis 3 hijos, Mateo, Gabriela y Andrea. Cada uno de nosotros con unas necesidades específicas de las cuales hablaremos más adelante. Finalmente, los últimos integrantes del hogar son nuestras mascotas, que son 5 perros y 2 gatos. Gracias a mi formación como arquitecto en la Universidad Nacional, tuve la capacidad de indagar sobre las características que pretendía para mi casa, así como proponer algunos criterios para el desarrollo de esta. Siempre me ha gustado la posibilidad de vivir dentro o cerca de grandes centros urbanos. Es por eso que decidí emplazar mi casa en Llano Grande, sector con cercanías a la ciudad de Río Negro y a la capital del departamento de Antioquia, Medellín. Antioquia es un departamento ubicado en Colombia, a su vez es un país que se ubica en el norte de Sudamérica. Con casi 4 millones de habitantes, Medellín es a día de hoy la segunda ciudad más poblada de Colombia. Históricamente, Colombia ha enfrentado grandes conflictos, principalmente por la lucha del Estado contra el narcotráfico y las guerrillas. Medellín y Antioquia en general sufrieron las consecuencias de esta problemática hasta finales del siglo XX principalmente. Luis Felipe Dávila, doctor en Humanidades de la Universidad AFIT de Medellín, afirma que de cada 100.000 habitantes, 400 fueron asesinados en el periodo más crítico del conflicto. Esto se traduce en un total de 6.800 personas asesinadas en el periodo de un año. Esta alarmante cifra es incluso mayor al número total de soldados estadounidenses que fallecieron en el conflicto con Irak en un periodo de 10 años. Estas alarmantes cifras se mantuvieron constantes hasta finales de la década pasada, cuando realmente se lograron controlar estas cifras tan altas. Finalmente, en el departamento de Antioquia, el gobernador electo por voto popular es Aníbal Gaviria Correa, quien fue electo para el periodo 2020 a 2023, y el alcalde de la ciudad de Medellín es Daniel Quintero Calle, quien igualmente cumplirá el periodo 2020 a 2023. Nos encontramos dentro de la región andina colombiana, en un medio geográfico montañoso propio de la topografía sobre la cordillera de los Andes. En cuestiones de clima, Medellín tiene un clima de transición entre tropical monzónico y oceánico. Tenemos una temperatura media de 22.4 grados centígrados, así como una precipitación anual de 1.554 milímetros, 217 días de lluvia al año y una humedad relativa de 68.3. En Medellín, los días completamente despejados son poco comunes. Un día normal en Medellín es parcialmente nublado con intervalos de sol y de sombra, lo que genera que la tasa de insolación en Medellín sea relativamente baja, unas 5 o 6 horas del sol al día en promedio, frente a las ciudades como Barranquilla, que tienen entre 7 y 8 horas del sol al día en promedio, tal como lo podemos apreciar en la gráfica. La principal fuente hidrográfica en cercanías es el río Medellín, que nace en el Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, Antioquia. Aquí es importante remarcar negativamente que el crecimiento urbano y demográfico desmedido de las ciudades del Valle de Aburrá y las cercanas del oriente antioqueño han generado en consecuencia una importante alteración en la fauna y flora acuática, provocando prácticamente su desaparición, ubicando así a Medellín en el grupo de las 20 ciudades más contaminadas de América Latina. Ahora les hablaré de algunas especies animales endémicas del oriente antioqueño, para lo cual nos guiaremos en el libro Tesoro Vivo, el cual es un escrito que detalla prácticamente la totalidad de especies que tienen su hábitat dentro del llamado oriente antioqueño. Nombraremos algunas especies separándolas en 4 grupos. Empezaremos por los anfibios. En Colombia se conocen 32 especies y algunas de ellas se encuentran en el oriente antioqueño, pero debido a sus hábitos subterráneos son difíciles de observar y se sabe muy poco de su historia natural.
Algunas especies que podemos nombrar serían la salamandra corpulenta café y la salamandra manchada. Ahora los reptiles. Estos animales ayudan a mantener el equilibrio dentro de los ecosistemas, cuando consumen insectos, invertebrados y roedores, los cuales en grandes cantidades podrían convertirse en plaga y ser nocivos para las plantas y otros animales. Además, sus desechos orgánicos proveen nutrientes al suelo. Dentro de este grupo, algunos ejemplares que encontramos en el oriente antioqueño serían el tiro verde crestado o el lagarto cascudo. La gran variedad de climas, relieves y condiciones ambientales únicas en nuestro país han favorecido una enorme variedad de aves. En Colombia, este grupo está representado por cerca de 1840 especies, de las cuales 78 únicamente se encuentran en este país, poniéndonos en el primer lugar del mundo en cuanto a diversidad de avifauna. Un ejemplo de estas especies son la aburría y la guacharaca. Un tercer ejemplar muy llamativo es la garza real. Finalmente, el último grupo serían los mamíferos. Los mamíferos hacen parte de una inmensa red que mantiene saludables los ecosistemas, al consumir una amplia variedad de recursos naturales como néctar, frutos, carroña, insectos y otros animales. Cumplen una importante función al polinizar las flores, dispersar las semillas de las plantas, reciclar nutrientes y mantener controlado el tamaño de las poblaciones de los animales de los que se alimentan, evitando un desequilibrio que afecte a las plantas y los demás organismos. Unos ejemplos de este grupo serían la chucha lanuda colorada y la chucha orejiblanca, también llamada comúnmente zarigüeya. A continuación, veremos algunas especies de árboles presentes y características del paisaje en Llano Grande, Antioquia. Primeramente tenemos el yarumo plateado, árbol que alcanza hasta los 25 metros con una media densidad de follaje. También está presente el pino colombiano con una altura máxima promedio de 40 metros y una densidad alta de follaje. Otro ejemplar característico del paisaje es el molinillo, con alturas de hasta 35 metros. También el laurel comino con 25 metros de altura máxima promedio y el chagualo, que es el más bajo de todos los que nombraremos, con 20 metros de altura. En esta tabla encontramos ordenadamente la información de cada una de las especies nombradas. En el año 2018, bajo el mandato del alcalde de Medellín en el anterior periodo, se propusieron unas metas proyectadas para el año 2030, donde se proponía mejorar la calidad de vida en la región, muchas de las cuales están ligadas al Plan de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Fueron 10 propuestas divididas en retos en activos de las personas y retos en hábitat urbano. En el conjunto de retos en activos de las personas fueron propuestas: primero, reducir las brechas en los años de escolaridad promedio por niveles de ingreso. Segundo, aumentar la proporción de estudiantes que tienen los niveles esperados de logro escolar, principalmente en quinto grado para las pruebas de matemática y lenguaje. Tercero, aumentar las oportunidades de empleo juvenil, especialmente de las mujeres y personas de niveles socioeconómicos más bajos. Cuarto, reducir el embarazo adolescente en los contextos más vulnerables. Quinto, reducir el control territorial de grupos delincuenciales, especialmente delitos como homicidios, extorsión y desplazamiento. Y como retos en hábitat urbano, primero, aumentar el acceso a vivienda de interés social y mejoramiento de condiciones habitacionales. Segundo, mejorar la calidad del aire y reducir los impactos sobre la salud. Tercero, reducir la generación de residuos sólidos y aumentar su aprovechamiento. Cuarto, aumentar el acceso a espacio público en los barrios. Finalmente, quinto, aumentar la participación de la caminata y la bicicleta en el total de viajes que realizamos. Ahora les hablaré de algunos personajes célebres de la región. Primeramente, Epifanio Mejía Quijano, que nació en Yarumal el 9 de abril de 1938 y murió en Medellín el 31 de julio de 1913. Este importante personaje fue el autor de la letra del himno de Antioquia, así como un reconocido poeta.
Pedronel Gómez, otro personaje histórico de la región, nació en Anorí, Antioquia, el 4 de julio de 1899 y murió en Medellín el 6 de junio de 1984. Fue un ingeniero, urbanista, filósofo, escultor y muralista colombiano. Personalmente me parece un referente demasiado importante para la arquitectura en la región, ya que fundó la que es hasta hoy la escuela de arquitectura más importante de Antioquia, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. El último referente del que les hablaré hoy es Fernando Botero, nacido en Medellín el 19 de abril de 1932. Es un pintor, escultor y dibujante colombiano domiciliado en Pietrasanta, Italia, responsable de las famosas esculturas de la Plaza Botero en Medellín. La denominada región paisa y más específicamente todo el departamento de Antioquia es diverso en múltiples facetas como costumbres e historias que enriquecen la cultura regional. Algunas historias o leyendas son por ejemplo la leyenda de la Patasola, una mujer que dicen habita en la selva en las cumbres de la llanura. Con la única pata que tiene avanza con rapidez asombrosa, siendo así uno de los endriagos más temidos por mineros, cazadores, caminantes, agricultores y leñadores. Algunos dicen que es una mujer bellísima que los llama y los atrae para enamorarlos. La leyenda de la Madremonte. Campesinos y leñadores dicen que es una señora elegante, vestida de hojas y musgo, con sombrero cubierto de hojas verdes. Sus gritos o bramidos se escuchan en noches oscuras y de tempestad, lugares con árboles frondosos alejados del ruido de la civilización como los bosques con animales en donde aparece. El sombrerón, que es un hombre de estatura alta, todo vestido de negro, que entra en los pueblos, se retira con el rostro encendido por el ala siniestra de la bruma. Se dice que alguna vez estuvo enamorado, que va buscando un amor. Dicen que se apareció en pueblos del suroeste como Andes, Bolívar y Jardín, y por los poblados a orillas de los ríos San Juan y Baudó. La economía de la región se basa principalmente en el turismo, la producción de café, la ganadería, minería y fuertemente en la industria textil. Algunos lugares para visitar en Medellín y en cercanías el Peñol de Guatapé, el pueblito paisa de Medellín, la Comuna 13 por su valor cultural, la nombrada Plaza de Botero, el Jardín Botánico, el Parque Explora, y el Parque Arby. Algunos referentes o hitos de la ciudad de Medellín son sin duda el edificio Coltejer, que en su forma hace alusión a una aguja. Recordemos que la región tiene una muy fuerte industria textil, además de lo importante que es la senda de transporte que configura la red del metro en la ciudad, así como las líneas de tranvía y de metrocable. La más importante fiesta de la región es la Feria de las Flores, celebrada anualmente en Medellín en el mes de agosto con su icónico desfile de silleteros. Medellín no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento en las áreas urbanas en detrimento de la población rural. Este proceso de urbanización acelerado no se debe exclusivamente a la industrialización, ya que existen unas complejas razones políticas y sociales como la pobreza y la violencia, principalmente causadas por el conflicto armado que ha vivido Colombia, las cuales han motivado la migración del campo a la ciudad a lo largo del siglo XX, generando un crecimiento exponencial de la población en zonas urbanas. Hoy en día, el 58% de la población de Antioquia habita en el área metropolitana del Valle de Aburrá,
Según las cifras presentadas por el DANE del censo de 2005, la composición etnográfica de la ciudad es mestizo y blanco 93.4%, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente 6.5%, indígena 0.1%. En 2015 se registraron 95.335 nacimientos en Medellín, 48.858 varones y 56.497 niñas. La longevidad de la ciudad es de 75 años, siendo esta mayor en mujeres que en hombres. Las defunciones en 2015 fueron de 15.430, 8.191 varones y 7.236 mujeres. En 2015, más de 99 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 88 murieron en crímenes relacionados con conflictos entre pandillas. En 2010, la alcaldía de Medellín registró 182 homicidios de niños y adolescentes entre 0 y 17 años. En Medellín, el 46.7% de la población son varones y el 53.3% mujeres. Además, el promedio de personas por hogar es de 4. La ciudad cuenta con una tasa de analfabetismo del 6.8% en la población mayor de 5 años de edad. Según los datos publicados por la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad de noviembre de 2009, en Medellín, su área metropolitana, el índice de pobreza en el periodo 2002-2008 se redujo en un 22.5%, pasando del 49.7% al 38.5%. Igualmente, el índice de indigencia disminuyó en un 25.2% al 12.3%, finalmente al 9.2%. Nuestro predio se ubica dentro de la jurisdicción del municipio de Río Negro, en Llano Grande, hacia el suroriente de este, zona que recibe el nombre de cabecera de Llano Grande. Esta zona se ubica dentro de la zona urbana del municipio, sector que recibe además la función de zona residencial y zona residencial campestre. Además de esto, el lote se encuentra en una zona de medio riesgo sísmico donde la falla geológica más cercana se encuentra a unos 85 kilómetros y se ubica cerca al municipio de Abriaquí, recibiendo esta falla el mismo nombre. Esta ubicación en el mundo se aproxima significativamente al Ecuador, por lo que en este territorio no existen las estaciones, contemplando así que se presenta en la región un clima cálido a templado, estando ubicado aproximadamente en el meridiano 10 y el paralelo -80. Esto a su vez representa que la orientación de los proyectos del lugar no responde a una condición de asoleamiento necesariamente, sino a condiciones de topografía o de visuales. La vía principal es la vía que conecta Llano Grande con Don Diego. De esta se desprende una vía terciaria despavimentada, que a su vez da acceso a varias parcelaciones y fincas del sector. Las dos vías cumplen la función de doble sentido y ninguna es doble calzada. Nuestro predio se encierra en un perímetro de 1028 metros, además de un área de 49.106 metros cuadrados, 4.9 hectáreas, además de 2 lagos naturales y pequeñas zonas boscosas. El punto más bajo de nuestro predio se encuentra a los 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ganamos 31.5 metros para llegar a una altura máxima de 2.191 metros de elevación. Asimismo, encontramos una inclinación promedio del 13.8%, teniendo en el punto máximo una inclinación del 41.1%. En cercanías contamos con diferentes puntos de salud, el más cercano siendo la Fundación IPSI, incluso un hospital veterinario a 4 kilómetros. Además tenemos en cercanías la Universidad AFIT sede Llano Grande, la Universidad de Antioquia seccional Oriente, y entrando en el área metropolitana del Valle de Aburrá destacarían la Universidad de Medellín, la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, la Universidad AFIT y Universidad de Antioquia. También en inmediaciones está el Colegio Domingo Sabio y el Colegio Jorge Robledo.
Las casas de la zona cuentan con jardines donde se pueden identificar flores típicas de jardinería como lo son las hortensias, anturios rojos y de diferentes colores, flores veraneras, bugambilla, la siembra de rosales, helechos e incluso pequeños árboles como limonares. La norma establece que en esta zona la altura de las edificaciones dependerá de su relación con la sección vial a la cual da frente al proyecto, trazando un ángulo de 60 grados con respecto al eje de la sección pública. Para edificaciones con 5 pisos o más es necesario la construcción de una plataforma de 3 pisos de altura con un retroceso sobre la vía de 3 metros, esto para garantizar la escala humana. Los retiros entre fachadas en toda edificación de cualquier uso o altura deberán ser en fachadas abiertas de al menos 12 metros tomados desde los voladizos si existen, y entre fachadas semicerradas esta distancia deberá ser de 6 metros. Para este sector además se toman en cuenta estas otras anotaciones. El área mínima del predio debe ser de 10.000 metros cuadrados, o lo que es lo mismo 1 hectárea de terreno virgen. En consecuencia, la densidad permitida es de una vivienda por cada hectárea. El índice máximo de ocupación con construcciones principales complementarias, pisos duros, vías y demás usos permitidos será del 20% del área bruta del predio. El 80% del área del predio restante deberá destinarse al cultivo, el cuidado y la explotación de los bosques. La vivienda no debe superar los 9 metros de altura. Otras construcciones que no se dediquen a vivienda no deberán superar los 12 metros de altitud. Los retiros mínimos que se contemplan vienen marcados en el plan vial en el caso del eje de vía y no deberán ser inferiores a los 5 metros en el caso de los linderos. En el sector no se ha establecido una tipología predominante de configuración en planta en las viviendas. Este espacio, al ser una zona de nueva expansión urbana, no se liga a anteriores lineamientos de diseño. Aún así, el diseño se acoge a los lineamientos que exige la norma sismorresistente de Colombia para este tipo de proyectos. No existe un común mayoritario establecido en el sistema portante de las edificaciones del lugar. Muchos referentes del sitio han utilizado sistemas constructivos como muros vaciados, casas aparentemente aporticadas e incluso la oferta de diseño y construcción de casas prefabricadas en variedad de materiales como estructuras metálicas. De igual forma, existen viviendas que desde el concepto arquitectónico proponen encerrarse mucho más que otras con la disposición de muros cerrados. Muchas de las casas optan por abrirse mucho más visualmente, generando solamente una división espacial más no visual con respecto a la relación interior-exterior. Además, estas construcciones no colindan directamente con otra, por lo que tienen la posibilidad de tener vanos y accesos en cualquier muro perimetral. Sumado a esto, son viviendas generalmente con mucha posibilidad de ocupación horizontal, por lo que no tienen la necesidad de explayarse verticalmente y las condiciones de ladera del territorio en general favorecen esta característica, ya que no es necesaria una ubicación alta para obtener una riqueza visual. Esta es una zona con acceso a servicios públicos, luz, agua y gas, además sistema de alcantarillado, que permiten la evacuación de residuos. Adicional, en la cabecera de Llano Grande contamos con 2 bocatomas, la número 24 y número 25. Sumado a esto, hay un fuerte impulso por la renovación de herramientas para la obtención de energía eléctrica en el lugar por parte de empresas públicas de Medellín, EPM, con la facilidad del aprovechamiento de energía solar mediante paneles solares en las cubiertas de las viviendas. Esto es factible considerando que en la zona no existen condiciones climáticas que limiten esta posibilidad, considerando que existen casas con tejas de barro, zinc, losas de concreto, entre otras, donde el 99.9% de la población en zona urbana tiene acceso a agua 100% potable. Ahora les hablaré de las personas que habitamos la casa. Somos en total 2 grupos, los habitantes permanentes y los habitantes ocasionales. Primeramente, yo, como les dije, soy arquitecto. Un espacio de estudio amplio donde pueda desarrollarme es necesario. Adicional, me gusta ocupar tiempo de ocio para jugar y consumir contenido audiovisual. Mi pareja es psicóloga. Le agrada tener un espacio donde pueda leer y atender pacientes, en caso de ser necesario. Los 3 niños tienen habitaciones independientes, cada una con su respectivo baño. Adicional, tienen acceso a un taller multiuso
Y finalmente nuestras mascotas, nuestros 5 perros y 2 gatos. Los habitantes ocasionales son principalmente las personas encargadas del apoyo para la vivienda, como lo son el mayordomo, el jardinero y las 2 cocineras. Finalmente existe un espacio dentro de la casa, cuando haya presencia de familiares que estén de paso. Aquí un pequeño organigrama de funcionamiento. Valiéndonos de la condición de ladera del terreno, realizamos una primera propuesta volumétrica y de emplazamiento del proyecto en el lugar, optando por un escalonamiento que favorece la apertura visual hacia el horizonte. En el caso de nuestro terreno ocurre una coincidencia particular, y es que el terreno desciende en dirección oeste, situación que beneficia el objetivo de tener visual hacia la puesta del sol cada día. La visual del proyecto es el eje fundamental en la determinación de encontrar el sitio del proyecto, ya que se plantea jerarquizar la visual hacia el ocaso, o sea, el oeste. Las vistas laterales, al ocupar en cierta medida una sección de esta orientación, configuran un segundo grado de jerarquía, y finalmente la vista posterior, cuyo rango visual se ve limitado a la montaña este. Es decir, que en la zona existen vientos provenientes de todas las direcciones, aunque los dominantes llegan desde el noreste y el este, unos pocos menos intensos de norte y sur, y los más débiles desde el oriente, siendo la intensidad de todos prácticamente constante y no muy intensos. Estas velocidades son mínimamente suficientes para el funcionamiento correcto de una pequeña planta eólica. En cuestiones de asoleamiento, las variaciones en la posición del sol se mantienen casi perfectamente orientadas en relación este-oeste, esto debido a la cercanía con el ecuador, por lo que deberíamos obtener mayor ingreso de luz y calor en horas de la tarde considerando la orientación de apertura visual de nuestro proyecto.